Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video. Y como pueden ver el título, este es Mateo 1:1, la genealogía del Señor Yahabushai. Ok, y la genealogía, sabiendo la genealogía y cómo funciona, nos enseña en cómo fue que el Señor vino. Porque sabemos que Él es un Dios, ¿ok? Pero tenemos que entender la palabra Dios. ¿Qué es Dios? ¿Ok? Y cuando te vas al... ¿Cómo se llama? Cuando te vas al Nuevo Testamento, la palabra por Dios es Theos. Pero tenemos que entender la cultura de nuestro pueblo, de los israelitas, qué era lo que significaba Dios para ellos. Ok, tenemos que regresar al hebreo. Ok, porque cuando vas al griego, teos solamente significa Dios y puede hablar del Padre. Pero cuando regresas a la palabra raíz por Dios en el hebreo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Regresar a las costumbres de los israelitas, ¿no? De las maneras y de las maneras en cómo pensaban, cómo interpretaban, okay, cómo usaban las palabras, okay, y la palabra por Dios en el hebreo es Alahayam, que Alahayam es un plural, está hablando de más de una persona o más de un ser, okay, y está hablando de jueces, gobernantes, divinos, ángeles, okay, porque sabemos que tenemos un solo Dios. Porque la palabra Dios significa poder. La palabra Alá significa poder. Pero el Yam lo hace plural. ¿Ok? Y, y, y sabemos que tenemos un solo poder. Pero ese poder no nada más consiste en un solo ser, que es el Padre Yahweh. No, también es el Señor Yahabushai. También son sus ángeles. ¿Ok? Y de ahí entra también el pueblo de Israel, porque son hijos de Dios, hijos del poder, son poderes también, ¿ok? Es como un gobierno no nada más está hecho por el rey tiene a su príncipe, y el príncipe tiene a su comandante, y su comandante tiene a su fuerza militar, ese es un poder, ¿ok? Para entender la palabra Dios tenemos que regresar al hebreo. Siempre es importante, ¿ok? Y entender las costumbres y maneras de nosotros, ¿ok? En las maneras que ocupábamos las palabras. Para entender, ¿ok? Porque sé que el Señor Yahabushai, como dice la Escritura, es un Dios. Y sí lo es. Pero no nada más se centra en que el Hijo es el Padre, ¿ok? No, okay, o que el Señor Yahabushai, su naturaleza, él fue concebido por medio de, o que el Espíritu Santo embarazó a María. Y no es cierto, ¿ok? Porque la genealogía nos va a explicar la naturaleza que tuvo, ¿ok? La genealogía, dice, la genealogía es la disciplina que se dedica al estudio y rastreo de la ascendencia y descendencia de una persona o familia. Se enfoca en la investigación de linajes familiares, ¿ok? Documentado y organizando información sobre los antepasados y descendientes, generalmente a través de registros históricos, documentos legales, registros civiles, eclesiásticos y otras fuentes de información. ¿Ok? Y nuestra cultura es que nosotros teníamos registros de quiénes éramos nosotros. ¿Ok? Dice aquí, la palabra genealogía proviene del latín genealogía, que a su vez tiene raíces en el griego antiguo. Está compuesta por dos partes, dice genos, que significa raza, familia o linaje. ¿Ya ves? Raza, familia o linaje. Y logia, okay, que se deriva de logos, que significa estudio o tratado. Por lo tanto, es el estudio del linaje. Okay, la genealogía del Señor Yahabushai, okay, como dice aquí, Mateo 1:1. El libro de la genealogía de Yahabushai Hamashiach. Yo sé que aquí dice Jesucristo, pero hemos entrado que el Señor, porque hemos entrado que esta es una traducción. Ok, y el nombre Jesucristo ha tenido una reputación mala. Ok, una reputación mala, un entendimiento malo. Ok, se ha robado, se ha violado, se ha destruido en el nombre de Jesús, man. Ok, por lo tanto su nombre no es ese. Ok,
Su nombre es Yahabushai. Ok. So dice, el libro de la genealogía de Yahabushai Hamashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hermanos. Ok, y algo que vamos a ver de aquí es que es una manera patrilineal, si es que así se dice. Uh, dice... es patrilineal, o algo así, Ok, y ahí eso como dice aquí, la palabra patrilineal se refiere a un sistema de descendencia o herencia que se basa en la línea masculina de la familia. Ok, y eso es lo que es, eso es lo que es. Ok, los israelitas lo hacíamos por medio de los hombres, no porque nada más así nos parecía a nosotros, no, es porque el Señor nos dio el orden de la vida, nos dio la manera en cómo realmente es. ¿Ok? No nada más en nuestra nación, sino en todas las naciones, sino cómo funciona. ¿Ok? Tú eres lo que tu padre es y siempre regresa. Ese es tu linaje, lo que tu padre es. No es lo que tu madre es. ¿Ok? So dice, descendencia o herencia que se basa en la línea masculina de la familia. En una sociedad patrilineal, la identidad, la propiedad y los derechos se transmiten a través de los hombres, de padres a hijos varones. Ya ves, por eso es que también el Señor dio la ley a los hombres. Y los hombres se tenían que encargar de enseñársela a su casa. Ok, pero empezaba con los hombres. Dice, esto significa que la afiliación a un grupo de familia o clan y a menudo los apellidos y la herencia se determinan por la línea del padre. ¿Ya ves? Porque así es como funciona, así es la vida. Ok, esa es tu descendencia. So, continuando, dice, y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Que en diversas escrituras de cómo funciona la genealogía, cómo funcionan los descendientes. Dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Ok, aquí están escritas mujeres, pero no están diciendo que de ellas vienen. No, engendró de Ruth, pero ¿de quién es la semilla? Vos, ok, porque eso es lo que significa descendencia, ok, generación, que es la palabra en el Strong 22 y 33, que es Sarai, ok, que viene del 22-32, que significa semilla, figurativamente un fruto, una planta, tiempo de siembra, posteridad, bueno, carnal, descendencia, descendiente, especie, ok, genealogía, generación, linaje, ok, semen, ya ves, semen, y eso es lo que es nuestro semen, es una semilla, ya ves, hasta aquí los hermanos cuando hablan, y lo he escuchado también, que tienen su semilla, ¿quién es su semilla? Sus hijos, man, ok, porque literalmente el semen es una semilla, ok. So, y eso viene del hombre, no de la mujer. La mujer es la tierra donde se siembra esa semilla. Por eso es que su nombre de Eva fue puesto Eva. Fue puesto se fue puesto Eva porque su nombre significa granja, ¿ok? O una aldea, ¿ok? Que es como se ocupa del suelo, ¿ok? Para dar fruto, ¿ok? So dice, versículo 6, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de que fue la mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia,
¿ok? Y esto es historia, ¿ok? Y esto está escrito por una razón, ¿ok? So nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento y entender toda esta historia, porque no nada más se puso allí o se dio la referencia, no más porque sí, ya la historia de Israel ya no sirve, no, ¿ok? Este es Mateo 1:1, es el principio del Nuevo Testamento, man, ¿ok? Dice, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorababel. Zorababel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Yahabushai. ¿Ya ves? Y esa es otra cuestión. ¿Cómo es que una persona se casa? ¿Cómo se casa una persona? Es por medio de relaciones sexuales, man. ¿Ok? Ok. Creo que era aquí. Como dice aquí. Génesis 24:67. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, que era su madre, y Rebeca fue su esposa. Ya ves, en esa carpa había un padrecito, había un sacerdote que andaba ahí diciendo, no, no, es que el acto de sexo es lo que hace que tú y tu mujer se casen. Eso es lo que pasó con Adán y Eva. El hombre deja a su padre y a su madre y se vuelven una sola, se casan. ¿Ok? Es lo mismo que el Señor Yahabushai dijo. ¿Ok? So, ¿cómo es que José era marido de María o esposo de María? Por el acto de sexo. ¿Ok? Porque todo esto es que estamos viendo es la genealogía, de dónde desciende el Señor Yahabushai. Hasta se le fue dicho, Pablo lo dijo. Ok, este es Romanos 1:1, dice Pablo, siervo de Yahabushai Hamashiach, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ok, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ok, y otro tema también es que el Señor Yahabushai, ok, el evangelio que vienen anunciando, eso, el evangelio significa las buenas noticias, pero esas buenas noticias solamente son para Israel y su restauración. Ahora, las otras naciones a las que Pablo fue para que entendieran el evangelio, esas naciones tenemos que regresar a nuestra historia. Los israelitas fueron dispersados en todo el mundo. Y Pablo fue encargado de ir, a las áreas conocidas de ese tiempo a predicar el evangelio, pero ¿a quién? A los israelitas, porque las promesas de restauración, y las promesas, o el evangelio, pues, básicamente, que son las buenas noticias, es para los israelitas, no hay otra nación, man. ¿Ok? Pero continuando. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo, nuestro Señor Yahahushai Hamashiach, que era del linaje de David, según la carne. ¿Ya ves? ¿Por qué era del linaje de David según la carne? Porque descendía por esa semilla. ¿Ok? Si él hubiera descendido del Espíritu Santo, no hubiera necesidad de poner todo su linaje. Pero está su linaje por una razón, para hacernos entender cuál es su naturaleza. Hasta el Señor Yahabushai, él mismo se llamaba hijo de hombre, demostrando su naturaleza como humano. Aunque es hijo de Dios, pero se hizo humano, man. ¿Ok? So, como dice aquí, continuando Mateo 1:16, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Yahabushai, llamado el ungido. ¿Ok? De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación 14, y de la deportación de Babilonia a Yahabushai Hamashiach 14. ¿Ya ves? ¿Ok? So es bien importante.
Ok, ese es el primer libro y el primer capítulo y lo primero que entra, la genealogía. Ok, en el Nuevo Testamento. Dice... Oh, aquí lo tenía, el del patrilineal. Pero, anyways. Ok, eso vamos a ver aquí en otras escrituras. Ok, que... ¿Cómo es que nosotros contábamos las genealogías? Ok, que era por medio del hombre. Ok, y esta es Primera de Crónicas 1:1. Dice, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Ok. Y toda esta genealogía es por medio de hombres, como lo habíamos explicado. Ok, y eso mismo está en Génesis 5. Ok, que cuando lo lees es igual un hombre. Ok, como dice aquí, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. ¿Ya ves? Y fueron los días de Adán, después que engendró a Seth, 800 años, y engendró hijos e hijas. Ok, y sí, engendró hijos e hijas. Dice, y fueron todos los días de Adán 930 años, y murió. Y después habla de Set. Vivió Set 105 años, y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Y vivió Enos 90 años, y engendró a Cainán. Ya ves, y es lo mismo que nos está explicando en Primera de Crónicas, nomás que aquí no las dio un resumen. Ok, pero el punto es de que se pasa de hombre a hombre. Ok, hombre a hombre. Ok, al igual que aquí, Génesis 10:1. Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Ok, y después empiezan a hablar uh, hombres, dan nombres de hombres. Ok, alright. So, yeah, ok, como dice aquí, censo en Israel, porque también los censos eran por parte para contar la cabeza, ok, que son los hombres, ok. So, como dice aquí, dice, habló Yahweh a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres y todos los varones por sus cabezas. ¿Ya ves? Porque nuestra cultura es patrilineal, como dice aquí, patrilineal, ¿ok? Que es la línea por los padres varones, ¿ok? Dice, la genealogía y la herencia según a través de los padres, especialmente de los antepasados masculinos. Esto significa que la descendencia y la pertenencia a una tribu específica se determinaban por el linaje del padre. ¿Ya ves? Y es lo mismo que vemos con el señor Yahabushai, que era hijo de David. Pero como dice aquí, Mateo 1:1, libro de la genealogía de Yahabushai Hamashiach, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ya ves? Eso regresa hasta Abraham, ¿eh? Pero como dijo el Señor, antes de Abraham, yo era. ¿Por qué? ¿Por qué es que él era antes de Abraham? Porque él era Adán. Porque él era, ¿cómo se llama? Se me olvidó ese nombre. Damn, ¿cómo se me olvida? Melquisedec, Salak, hermanos. Melquisedec, ¿ok? Y después, ¿quién era? Era Isaac, hijo de Abraham. Después, ¿quién fue? Rey Salomón, hijo de David. ¿Ok? Por eso es importante también entender la reencarnación. ¿Ok? Porque tú no nada más cuando mueres, ya se acabó tu vida allí. No, ¿ok? Voy a sacar una escritura. ¿Ok? Porque
como dice aquí, es Sabiduría 2:1, dice, razonando equivocadamente se han dicho, corta y triste es nuestra vida, la muerte del hombre es inevitable, y no sabe de nadie que haya vuelto de la tumba. Nacimos casualmente y luego pasaremos, como si no hubiéramos existido, pues nuestro aliento es como el humo y el pensamiento como una chispa, alimentada por el latido de nuestro corazón. Cuando esa chispa se apague, el cuerpo se convertirá en ceniza y el espíritu se desvanecerá como aire ligero. Ok, no sé. Deja ver si lo encuentro en otra. Oh, Salai, hermanos. Solamente tenemos que seguir leyendo. Ok, porque ese es un razonamiento erróneo. Ok, versículo 4 dice: con el paso del tiempo nuestro nombre caerá en el olvido y nadie recordará nuestras acciones. Nuestra vida pasará como el rastro de una nube y se desvanecerá como neblina. Y dice, perseguida por los rayos del sol y vencida por su calor, nuestra vida es como el paso de una sombra. Cuando llega nuestro fin no podemos regresar. El destino del hombre queda sellado. Nadie puede ya volver atrás. Por eso, disfrutemos de los bienes presentes y gocémonos de este mundo con todo el ardor de la juventud. Ok, y empieza a entrar que vida solo hay uno, man. Ok, que vivas tu vida porque, pero hay consecuencias. Por eso es que dice, razonando equivocadamente se han dicho. ¿Por qué? Porque después de que tú mueres, viene el juicio. Tú vienes a pagar lo que tú has hecho en tu vida pasada, man. Ok, por eso es un razonamiento equívoco. Ok, porque el entendimiento es de que tú regresas aquí a pagar lo que hiciste. Ok. Pero anyway, continuando aquí. Ok. So voy a sacar esta escritura y ese va a ser todo, hermanos. Ok, porque es, como dice aquí, Sabiduría de Salomón 7 y versículo 1. Yo también soy un hombre mortal y desciendo como todos. Y este es Rey Salomón. Ok, es Rey Salomón. Ok, que la reencarnación fue, ok. El Señor Yahawashi en la reencarnación fue Rey Salomón. Ok. Dice, yo también soy un hombre mortal, y desciendo como todos, del primer hombre modelado de la tierra. Ya ves, dice, en el seno de mi madre se formó mi carne. Por espacio de 10 meses tomé consistencia en su sangre, gracias a la semilla de mi padre y al placer que acompaña al sueño. ¿Ok? Al nacer respiré el aire común, y fui puesto en la tierra que a todos recibe. Como todos, al nacer lo primero que hice fue llorar. Me envolvieron en pañales y me criaron con cariño. Ningún rey empezó de otra manera. Por un mismo camino entramos todos en la vida y por un mismo camino salimos de ella. ¿Ya ves? Y eso es lo mismo que pasó con el Señor Yahawashi, nuestro rey. ¿Ok? Él vino en la carne. Él vino acompañado. Él vino por medio del acto de sexo. ¿Ok? Por medio del acto de poner esa semilla en esa tierra. ¿Ok? Y por eso es que tenemos la genealogía. ¿Ok? ¿Ok? Ese era básicamente el punto. Y no estaba leyendo Mateo y nomás se me ocurrió entrar, por medio del Espíritu en la genealogía. Porque es importante entender, que el Señor Yahawashi no vino, o que el Espíritu Santo no embarazó a María, man. ¿Ok? Fue un acto totalmente común y natural que pasa, que es el acto de sexo. ¿Cómo tienes a un hijo? Eso de que un Dios embaraza a una mujer, eso regresa a mitología pagana. ¿Ok? Y aquí en nuestra nación no es eso. ¿Ok? Eso era todo, hermanos. Espero que hayan sido edificados. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Raha HaKodash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.